Seguiremos hablando de refracción en las superficies planas. Para seguir hablando del tema tenemos un ejercicio, que es en este caso el ejercicio número 2, como ejemplo para desarrollar e ir explicando el fenómeno de la refracción. Vamos a leer el enunciado. Un rayo luminoso incide con un ángulo de 40 grados sobre una de las caras de una lámina de vidrio de 2 centímetros de espesor. El medio a ambos lados de la lámina es aire, de índice de reflexión n sub 1 igual a 1. El índice del vidrio es n sub 2 igual a 1,523. Y aquí abajo tenemos que calcular todos estos incisos que están acá. En el primer inciso nos pide que calculemos el ángulo de refracción para la primer dioptra. En el segundo, en el inciso B, el ángulo de desviación del rayo de luz. En el inciso C, el camino óptico. Y en el inciso D, el ángulo de refracción de la segunda dioptra. Siempre es aconsejable que cuando tengamos un enunciado vayamos tomando nota de todos los datos que nos brinda el enunciado. Entonces vamos a tomar nota de estos y vamos a leer nuevamente el enunciado detenidamente para ir tomando todos los datos necesarios para desarrollarlo. Un rayo luminoso que incide con un ángulo de 40 grados sobre una de las caras de la lámina de vidrio, esta sería la primera superficie plana donde el rayo de luz incide, ¿sí? Y incide con un ángulo de incidencia, un ángulo de incidencia de 40 grados. Entonces vamos a empezar a tomar nota, ¿sí? Ponemos que el ángulo de incidencia en la primera dioptra es de 40 grados. La lámina de vidrio tiene 2 centímetros de espesor. Lo anotamos también que el espesor es igual a 2 centímetros. Y nos dice que el medio a ambos lados de la lámina es aire, que tiene un índice de refracción n sub 1 igual a 1. Y el índice de refracción del vidrio es n sub 2 igual a 1,523. Calcular. Y ahora sí vamos con el primer inciso y vamos a calcular el ángulo de refracción para la primera dioptra. Recuerden que cuando nos pide calcular un ángulo de refracción estamos hablando ni más ni menos que la tan famosa ley de Snell, ¿sí? Esa fórmula que proviene de la ley de Snell de refracción dice que el índice de refracción del primer medio, que es en este caso n1, por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción en el segundo medio, que en este caso es n2, por el seno del ángulo de refracción en la primera dioptra, ¿sí? En la primera cara. Incide, se refracta con ese ángulo. Entonces nos queda esta fórmula. ¿Qué nos pide el enunciado? Que calculemos el ángulo de refracción de la primera dioptra. Tenemos que calcular este ángulo que está aquí abajo, que no es ni más ni menos que este, ¿sí? Entonces, para que nos quede mejor, yo voy a pasar esto para este lado y esto para el otro lado. Y me va a quedar así. Esto es siempre para que me quede más cómodo y poder despejar mejor, ¿sí? Yo pasé n2 por el seno del ángulo de refracción, lo pasé para este lado, de acá para acá, y esto lo voy a pasar ahí. n1 por el seno del ángulo de incidencia. Como recuerdan que aquí yo les dije que este es el ángulo que tenemos que despejar, ahora paso por este lado, pero sigue siendo este el ángulo que yo necesito despejarlo. Entonces, como esto está multiplicando, yo lo voy a pasar para el otro lado dividiendo.
Y me va a quedar que el seno del ángulo de refracción es igual a n1 por el seno del ángulo de incidencia sobre n2 que pasa dividiendo. ¿Ya tengo despejado el ángulo de refracción? No. Tengo que pasar el seno para el otro lado. ¿Y cómo pasa el seno? Como la inversa o como arcoseno, ¿sí? El ángulo de refracción entonces va a ser igual a arcoseno de todo esto que está acá. Va a quedar n1 por el seno del ángulo incidente sobre n2. Bien, ahora si yo observo cómo me quedó la fórmula, voy a notar que necesito tener este dato. N1, que lo tengo aquí. El ángulo de incidencia, que lo tengo aquí. Y el índice de refracción del segundo medio, que lo tengo aquí. Voy a reemplazar y me va a quedar que el ángulo de refracción es igual a arcoseno de, abro paréntesis, n1, que es igual a 1, por el seno del ángulo de incidencia, que es 40 grados, sobre el índice de refracción en el segundo medio, estamos hablando de la lámina de vidrio, que es de 1,523. Cierro el paréntesis. Y entonces ahora yo voy a tener que calcular esto con la calculadora, que yo se los voy a mostrar cómo cargar en la calculadora. ¿Sí? Es muy fácil. Ustedes tienen acá el ejercicio, la fórmula, y tienen que ir cargando en la calculadora. ¿Cómo van a cargar? Primero, recuerden que esto es la inversa del seno, por eso pusimos arcoseno. Tenemos que, una vez prendida la calculadora, apretamos Shift, que está ahí, que es la inversa, de el seno, que está aquí, hago clic, y pueden ver que me queda seno a la menos 1, eso es la inversa del seno. Y empiezo a cargar todos estos datos que están acá dentro del paréntesis. 1 por el seno de 40 grados, y fíjense que yo pongo seno y me abre un paréntesis ahí. Pongo 40 grados y cierro ese paréntesis que está acá. ¿Sí? Y también les muestro que para seguir, al principio habría un paréntesis que vendría a ser este, que está acá. Una vez que cargo hasta acá, hasta el seno de 40 grados, voy a poner dividido el índice de refracción en el segundo medio, que es de 1,523, y cierro este paréntesis que está acá. Voy a dar igual y me va a dar el resultado de 24,96. Vamos a poner solamente dos dígitos después de la coma, ¿sí? Entonces el ángulo de refracción es igual a 24,96 grados, ¿sí? Y nos queda resuelto el primer inciso del enunciado. Ahora sabemos que el ángulo de refracción en la primer dioptra es de 24,96. Esto sería el inciso A, ¿sí? Donde calculamos el ángulo de refracción. Ahora, en el enunciado también nos pide, en el inciso B, el ángulo de desviación del rayo de luz. Tenemos que calcular este pequeño ángulo que está aquí, que sería el ángulo de desviación. Para calcular el ángulo de desviación, ¿cuál era la fórmula? La fórmula para calcular el ángulo de desviación es ángulo de incidencia menos el ángulo de refracción. Reemplazando, entonces voy a tener
el ángulo de incidencia, que es 40 grados. ¿Sí? Aquí se me perdió un poquito en la imagen, pero lo vamos a explicar de nuevo. El ángulo de desviación es igual al ángulo de incidencia menos el ángulo de refracción. Entonces, ahora voy a tener que el ángulo de incidencia, porque ya lo teníamos aquí como dato del enunciado, menos el ángulo de refracción. ¿Y cuál es el ángulo de refracción? El que calculamos hace un momento. Es de 24,96 grados. Entonces, el resultado de esto va a ser 40 grados menos 24,96. El resultado va a ser de 15,04 grados. Y aquí obtuvimos el ángulo de desviación el ángulo de desviación del rayo en la primera dioptra, ¿sí? Van a ver que la luz viene, incide, choca contra la primera superficie de la lámina de vidrio, y al ser un medio de mayor densidad del vidrio, este que está aquí adentro es vidrio, va a cambiar su velocidad y a su vez cambia su dirección. Si la luz hubiese seguido en forma recta y derecho, por eso es que está la línea punteada, me va a formar un ángulo con respecto al ángulo desviado. Ese es al que llamamos ángulo de desviación y que lo pudimos calcular recién y que nos dio un ángulo de 15,04 grados.